Cardioscience presenta el noveno módulo del curso de electrocardiografía poligráfica deductiva denominado Análisis, Integración y Reporte Final del Electrocardiograma, donde como siempre iniciamos con un repaso de lo fundamental y ampliamos y desarrollamos el tema donde estudiaremos la metodología para el análisis del electrocardiograma, o sea, el orden habitual, la integración y reporte o conclusión final del electrocardiograma, y realizaremos un taller del análisis y del reporte final del electrocardiograma para completar nuestro módulo. Espero les agrade. Es esencial poder comunicar a otros el resultado de nuestras observaciones de manera clara, organizada, concreta, sistemática. Así es como debe ser el informe final o conclusión de nuestro electrocardiograma. Nosotros tenemos ya el análisis de la frecuencia, del eje eléctrico, crecimientos auriculares ventriculares y la presencia de necrosis, lesión o isquemia. Todo esto tenemos que describirlo en un orden para poder entendernos con el resto de nuestros compañeros. ¿Cuál es el orden habitual del informe final, la conclusión de un electrocardiograma? Primero es poner la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Posteriormente se pone el cálculo del eje eléctrico con signo y grados para definir exactamente dónde está, o cuando menos decir si es normal o no. El ritmo, uno tiene que encontrar la presencia de ritmo sinusal, y si no hay ritmo sinusal, cuando menos mencionar que existe una arritmia, aunque no se sepa qué arritmia. Pero si hay ritmo sinusal, comentarlo como tal. Ver si existe o no una arritmia y mencionarla por su nombre. El crecimiento de cavidades sería el siguiente paso, auriculares primero, ventriculares después. Y la presencia de infartos antiguos, de isquemia, de infarto agudo, o sea, hablar de cardiopatía isquémica, bloqueo de ramas o bloqueos intraventriculares, fasciculares, y finalmente bloqueos aurículo-ventriculares. Por ejemplo, el orden de un reporte sería el siguiente. El electrocardiograma sugiere, es algo que se pone como un final, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, eje eléctrico a menos 30 grados, en ritmo sinusal, con extrasístoles ventriculares bigeminadas, dilatación de la aurícula y del ventrículo izquierdo, con isquemia subepicárdica anteroseptal, lesión subendocárdica en la cara lateral e infarto antiguo en la cara inferior, con bloqueo de rama izquierda. Esto sería un ejemplo, pero vamos a analizar un electrocardiograma específicamente. Aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo que muestra un ritmo sinusal porque hay P positiva en de 1 a BF, el PR mide 0.16, la frecuencia cardíaca se encuentra en 75 latidos por minuto, cada P es seguida de un QRS, el QRS no es ancho, el intervalo entre R y R es fijo,
Todo esto lo hace un ritmo sinusal. El eje eléctrico. Vemos D1, que es positivo, entonces el eje está hacia la izquierda. Vemos ABF, que es la isodifásica, por lo tanto la perpendicular a ABF es D1 y se encuentra hacia la izquierda, o sea, el eje está 0 grados, porque la isodifásica es ABF. Crecimientos auriculares no existen porque la onda P es de tamaño normal en D2. Crecimientos ventriculares no existen porque las R's de B1 y B2 son normales, no hay crecimiento derecho, las R's de B5 y B6 son normales, no hay crecimiento izquierdo, y la transición no hay ni levo ni dextro rotación. Isquemia. Hay isquemia subepicárdica por ondas T negativas en D2, D3 y ABF. Lesión. Hay lesión subepicárdica en D2, D3 y ABF, o sea, hay un infarto agudo en la cara inferior por obstrucción de la arteria coronaria derecha. Ya con presencia de onda Q, que nos habla de necrosis del tejido. Nuestro reporte final será electrocardiograma que sugiere ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 75 por minuto, con presencia de un infarto inferior agudo, probablemente por obstrucción de la arteria coronaria derecha. Espero que hayan notado que no mencioné que no hay bloqueo de rama ni bloqueo intraventricular. Este otro electrocardiograma en reposo de 12 derivaciones muestra ritmo sinusal por la presencia de onda P con un PR normal, sin arritmias porque el intervalo de RR es fijo. El eje eléctrico se encuentra con hacia la izquierda porque D1 es positivo, la isodifásica es de 3, por lo tanto la perpendicular es ABR, el eje está a más 30 grados, es normal, la frecuencia cardíaca está en 95 latidos por minuto, por lo tanto es un ritmo sinusal. El eje eléctrico es positivo en D1, es a la izquierda, positivo en ABF, es hacia abajo, la isodifásica es D3, por lo tanto, la perpendicular es ABR y el eje se encuentra a más 30 grados, lo cual es completamente normal. Con datos de crecimiento de ambas aurículas, porque la P en D2 es bimodal y ligeramente acuminada, y a pesar de que la transición se desplaza hacia el lado izquierdo, no hay evidencia de crecimiento ventricular derecho porque el tamaño de las ondas R en B1 y B2 son normales, tampoco de hipertrofia del ventrículo izquierdo porque las R en B5 y B6 son normales. Si hay isquemia subepicárdica en la cara inferior, igual que lesión subepicárdica en la cara inferior por un infarto agudo al miocardio. No hay datos de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Por lo tanto, el electrocardiograma sugiere ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 95 por minuto, eje eléctrico a más 30 grados, infarto agudo al miocardio en cara inferior por probable obstrucción de la arteria coronaria derecha, con crecimiento biauricular. En el módulo 10 de nuestro curso hablaremos de la interpretación de ritmos cardíacos o arritmias. Debemos recordar que el electrocardiograma debe ser valorado como un todo. Todas las derivaciones del electrocardiograma deben ser analizadas en conjunto. Los resultados obtenidos deben ser analizados con la clínica del paciente, sus antecedentes y los resultados de otras pruebas diagnósticas.
¿Cómo debemos leer un electrocardiograma? Esto debe hacerse de manera secuencial. Lo primero es estar seguro que el electrocardiograma está técnicamente bien realizado. Se deben determinar los valores de velocidad del papel y que la amplitud del trazo sea normal. La velocidad debe ser, les recuerdo, de 25 milímetros por segundo y la amplitud de 1 milivoltio, que son 10 milímetros. Esto se ve en las porciones finales o iniciales de un electrocardiograma y es automático por el equipo que lo toma. Se tienen que revisar que haya 12 derivaciones y que el electrocardiograma no tenga demasiados artificios que dificulten su lectura. Esto es que la línea isoeléctrica no debe tener muchas variaciones ni interferencia o espículas. En caso de que sea difícil la lectura, se tiene que realizar nuevamente, se tiene que repetir, confirmar que los electrodos están bien colocados y haciendo un contacto apropiado. Si el electrocardiograma está bien realizado, tenemos que seguir una secuencia para el análisis sistemático del electrocardiograma. Yo les recomendaría que empezaran con el intervalo RR en la derivación de 2, en el D2 largo, para saber si el intervalo que hay entre un complejo QRS y el siguiente es rítmico. Desde este momento ya estamos evaluando si hay una arritmia o no y posteriormente tenemos que hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca junto con el análisis del intervalo RR. Posteriormente de hacer este análisis que, gracias al módulo 6 de cálculo de la frecuencia cardíaca, ya sabemos cómo se realiza. Una vez que hayamos hecho el análisis del intervalo RR, el cálculo de la frecuencia cardíaca, tenemos que valorar el ritmo. Esto lo hacemos comprobando que el ritmo sea sinusal. Es uno de los más importantes determinantes en la secuencia en la lectura de un electrocardiograma. Al menos saber si estamos ante un estado de taquicardia, o sea, una frecuencia arriba de 100, o una bradicardia, que es una frecuencia abajo de 60, o el ritmo y la frecuencia son normales, que esté arriba de 60 y abajo de 100. Ya con el análisis del intervalo RR previo, ya definimos en nuestro módulo del curso cómo calcular la frecuencia cardíaca. Esto lo pueden encontrar en el módulo 6. En el módulo 7 dimos un amplio espacio para determinar el ritmo cardíaco. Además de la simple observación del intervalo RR, que es la distancia entre los dos complejos QRS, tenemos que valorar que la onda P sea positiva en D1, en D2 y en ABF, y que cada P vaya seguida de un complejo QRS, lo cual nos hablará de un ritmo sinusal normal rítmico. Incluye, claro está, el intervalo PR, que sería el siguiente paso en el análisis. Les recuerdo, primero el intervalo RR, después analizar la frecuencia cardíaca, después valorar el ritmo cardíaco con la onda P y con el PR. El PR debe medirse de donde inicia la onda P a donde inicia el QRS y debe estar entre 0.12 a 0.20. Una prolongación del intervalo PR arriba de 0.20 segundos nos habla de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Un intervalo PR corto menor de 0.12 nos habla de un síndrome de preexcitación o un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Dentro de las mediciones obligadas está el medir el intervalo QT. El intervalo QT se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. El intervalo QT varía dependiendo de la frecuencia cardíaca, pero en términos generales debe considerarse como normal un QT de 400 milisegundos más menos 20. Aunque existen fórmulas complejas del QT corregido para la frecuencia cardíaca
Yo creo que es muy importante que recuerden esto. 400 más o menos 20 milisegundos es lo que habitualmente en un adulto tenemos de QT normal. Posteriormente, tenemos que analizar el eje eléctrico. El eje eléctrico lo analizamos en el módulo 8 de nuestro curso. Determinamos que el eje tiene que estar entre 0 y 90 grados. Esto lo sabemos si D1 es positivo y si ABF es positivo. Con esto sabemos que nuestro eje eléctrico es normal. Posteriormente les recomiendo que vean crecimiento de cavidades. Para esto tienen que ver la onda P, para ver crecimiento de las aurículas en D2. Ven la onda P, si la onda P está acuminada, hay crecimiento de la aurícula derecha. Si la onda P es ancha o bimodal, hay crecimiento de la aurícula izquierda. Posteriormente ven si existe crecimiento de los ventrículos. Para eso tienen que ver primero si existe crecimiento del ventrículo derecho. Eso va a ser si ante la presencia de R grande en B1 y B2. Posteriormente, crecimiento del ventrículo izquierdo. Tendrán que ver si existe R grande en B5 y B6 o S profunda en B1 y B2. Les recuerdo que vimos en el módulo 3 crecimiento de cavidades cardíacas con detalle. Ahí pueden encontrar esto con más detalle y saber cómo determinar crecimiento de cavidades. Y además, en el módulo 2 vimos cuáles son las características de un electrocardiograma normal y el análisis vectorial de estos casos. Una vez que ya determinamos si hay crecimiento auricular o ventricular, podemos pasar a hacer el análisis de la cardiopatía isquémica, o sea, si hay ondas T negativas de ramas simétricas, decimos que hay isquemia. Les recuerdo que esto lo pueden ver en el módulo 5 de cardiopatía isquémica, junto con el análisis del ST y la presencia de la onda Q de infarto. Nuevamente, lo que sigue para determinar cardiopatía isquémica es hacer el análisis de la onda T, buscar T's negativas. La onda T negativa habitual está en ABR. El resto de las derivaciones debe ser normal, aunque a veces es normal tener la T negativa también en B1 y en D3, pero todas las demás deben ser positivas. Una vez que se analizó isquemia con la onda T, hay que ver si hay alteraciones del ST. Si el ST está elevado, se llama lesión subepicárdica y habla de un infarto agudo al miocardio. Los detalles lo pueden localizar en el módulo 5 de nuestro curso. Si hay un desnivel negativo del ST, se llama lesión subendocárdica, que es un proceso un poco menos grave que un infarto agudo, que es la elevación del ST. Este desnivel negativo lo podemos encontrar también en las pruebas de esfuerzo para determinar cuándo una prueba de esfuerzo es positiva o negativa. Lo que sigue después del análisis del ST es determinar si hay infartos antiguos. Esto es buscando ondas Q grandes que sean más allá de 1/4 de las ondas R. Normalmente no debe existir más que en ABR estas ondas Q. O complejos QS, o sea, cuando no haya una onda R, lo único que hay es QS, para determinar infartos antiguos. Una vez que termina uno de hacer todo este análisis, faltaría nada más recordarles que el análisis de bloqueos de rama derecha e izquierda es buscar ondas R, R' anchas mayores de 0.12. En B1 sería un bloqueo de la rama derecha y R, R' en B5 y B6 sería un bloqueo de la rama izquierda. Con esto terminamos el análisis ordenado de un electrocardiograma en términos generales. Tiene uno que hacer
una compresión de todos estos resultados. Una vez que hemos hecho el análisis de un electrocardiograma, siguiendo la secuencia que les recomendé, tenemos que concluir o hacer un reporte final de todos los hallazgos. O sea, hacer una conclusión o un reporte final. Este reporte va a depender si es en un expediente hospitalario clínico o si se le va a dar directamente al paciente para informarle a otro colega cuál fue el resultado de nuestro análisis electrocardiográfico. Si el reporte es en un expediente clínico, lo recomendable es que sea lo más concreto posible, resaltando los resultados que son patológicos. Aunque en términos generales es recomendable anotar los valores de los segmentos, de las ondas, el eje, la frecuencia cardíaca, etc. ¿Cuál es el orden que les recomiendo deben seguir en un reporte pequeño, en un expediente clínico? Lo primero que tienen que poner en el reporte es: este electrocardiograma sugiere, y 2 puntos. Posteriormente deben poner el ritmo sinusal o arritmia sinusal o alteración del ritmo por. Después ponen la frecuencia cardíaca. Posteriormente, el eje eléctrico en grados, o pueden poner eje eléctrico normal. Posteriormente, si hay crecimientos o no de cavidades derechas, izquierdas, auriculares o ventriculares. Posteriormente, si hay alteraciones del segmento ST, de la onda T, o si hay presencia o no de ondas Q por infartos antiguos. Este sería el informe o conclusión más corta. Un informe del electrocardiograma más completo, si se requiere, es dar los detalles, extenderse con respecto a las ondas, los segmentos o los intervalos. Por ejemplo, electrocardiograma rítmico en ritmo sinusal, con frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, onda P positiva en todas las derivaciones menos ABR, seguidas de un QRS estrecho no mayor de 0.10, eje cardíaco normal a más 45 grados, PR normal de 0.15 milisegundos, QT normal de 400 milisegundos, segmento ST isoeléctrico sin alteraciones significativas, onda T positiva en todas las derivaciones, excepto ABR, y no hay presencia de Q patológicas, por lo tanto es un electrocardiograma normal. Esto sería el reporte en extenso de una conclusión de un electrocardiograma. Como se fijan, el reporte siguió el mismo orden que el análisis que les recomendé en la secuencia para leer o para analizar un electrocardiograma, que fue el cálculo de la frecuencia cardíaca, el ritmo, el intervalo PR, el intervalo QT, el eje eléctrico,
el crecimiento de cavidades, la presencia de elevación o depresión del ST, de isquemia, de bloqueos de rama izquierda o derecha. Y finalmente, el tipo de arritmia que se llegara a presentar, que veremos en el curso de electrocardiografía preparado en nuestro módulos 10. Espero que con esto y con el taller que enseguida les preparo, puedan ustedes realizar un buen análisis e integración del reporte final de un electrocardiograma. Sigamos pues adelante con nuestro taller. El análisis, la integración y el reporte de un electrocardiograma son esenciales para poder comunicarnos con nuestros pacientes y con otros compañeros médicos que solicitan este servicio. Hay dos tipos de reporte: el reporte hospitalario, que se enmarca en un expediente clínico, y el reporte que le vamos a dar a un paciente como un estudio diagnóstico en una consulta externa. El reporte debe seguir un análisis y una integración ordenada. Deben seguir el mismo orden. Incluso el reporte debe seguir el mismo orden para que no se escapen detalles importantes. Tenemos que valorar la técnica de adquisición, el intervalo RR, la frecuencia cardíaca, el ritmo, el eje eléctrico, la transición del QRS en las precordiales, acuérdense que es B3, crecimiento de cavidades auriculares y ventriculares, isquemia, lesión y necrosis, así como trastornos de la conducción como el bloqueo de rama, el bloqueo auriculoventricular y finalmente las arritmias cardíacas, que trataremos en otro módulo específicamente. Este es el orden que se tiene que seguir en la evaluación de un electrocardiograma, tanto en el análisis, recopilación y el reporte final. Este es un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde al valorar el aspecto técnico vemos la calibración al final de las derivaciones precordiales, que está a 10 milímetros, o sea, 1 milivoltio. Analizamos la isoeléctrica, que está bien delineada, sin interferencia. Vemos que hay 12 derivaciones en el electrocardiograma. Podemos considerar técnicamente bien realizado este electrocardiograma. Además de las 12 derivaciones, en la parte inferior del electrocardiograma hay un D2 largo. Iniciamos valorando la distancia de los intervalos RR. Vemos que la onda P es positiva en D1, es positiva en ABF para valorar si es ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca está entre 60 y 100. Vemos la transición en B3, lo cual es lo normal en las derivaciones precordiales. Vemos que no están dilatadas las aurículas. Seguiremos con el crecimiento ventricular, isquemia, lesión y necrosis. En el orden de este electrocardiograma determinamos que es ritmo sinusal normal, porque la onda P es positiva en D1 y ABF. El intervalo PP o RR es fijo, no varía, o sea, no hay arritmias. El PR es normal, entre 0,20 y 0,12 segundos. La frecuencia cardíaca es de 75 por minuto, por lo tanto es sinusal. El eje eléctrico es normal, no hay crecimientos auriculares, no hay crecimientos ventriculares, no hay isquemia porque no hay ondas T negativas más que en ABR, no hay lesión porque no hay elevación ni depresión del ST, no hay ondas Q, por lo tanto no hay infarto. Nuestra conclusión será simplemente un electrocardiograma completamente normal. En base a este análisis e integración de todos los datos que ya conocimos. Nuevamente, este es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Abajo se ve el D2 largo. No podemos determinar la calibración, técnicamente eso nos faltaría, pero la isodifásica se ve bien, no hay datos de artificios, tampoco hay datos de arritmias porque el intervalo RR es fijo, cada onda P va precedida de un QRS,
Al acercarnos damos cuenta que la onda P es positiva en D1, D2 y ABF, el PR es de 0.016, es normal, la frecuencia cardíaca es de 95 por minuto. Al determinar el eje se encuentra a 45 grados si consideramos que D1, D2 y D3 es positiva, pero al ver que la perpendicular de ABL, que es la más pequeña o isodifásica, el eje confirma que es normal. No hay datos de crecimientos auriculares porque la P es normal y nuestro análisis estructurado puede resumirse de la siguiente manera. Encontramos ritmo sinusal normal porque la onda P es positiva en D1 y ABF, con onda P seguida de QRS, intervalo PP fijo, no varía, por lo tanto es un ritmo sinusal normal. La frecuencia cardíaca en 75 por minuto, el eje eléctrico se encuentra normal a más 60, sin crecimientos auriculares, sin crecimientos ventriculares. La transición es normal en las precordiales, no hay evidencia de isquemia, no hay evidencia de lesión, no hay evidencia de infarto. Concluimos que es un electrocardiograma normal. Podemos decir, el electrocardiograma sugiere estudio electrocardiográfico normal. Con eso terminamos el análisis de 2 electrocardiogramas normales. Vamos a intentar introducir en este taller electrocardiogramas con patología para que finalmente podamos describirla en la conclusión. El presente es un electrocardiograma técnicamente bien tomado. Se ve la isoeléctrica sin artificios, hay 12 derivaciones, un dedo largo, está bien calibrado. Iniciamos con el intervalo RR en D2, que es fijo, la frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, el PR 0.16, el eje eléctrico positivo en D1, positivo en ABF, el eje se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, es normal. La perpendicular a ABL, que es la isodifásica, es de 2, por lo tanto el eje está a más 60 grados. No hay datos de crecimiento auricular al ver la onda P. No hay datos de crecimiento ventricular izquierdo, aunque llega a ser notoria la R en B5 y B6. No llega a rebasar 35 el índice. La transición la encontramos en B3 en las precordiales, lo cual es normal. No hay presencia de ondas T negativas. Existe franca elevación del segmento ST en D1, ABL, B1, B2, B3, B4, B5 y B6 y D2, lo cual corresponde a un infarto agudo al miocardio con elevación del ST que afecta la cara anterior extensa y lateral alta. No hay presencia de lesión subendocárdica, o sea, depresión del ST. Q como manifestación de necrosis. No existen arritmias cardíacas. Por lo tanto, este electrocardiograma sugiere ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, el eje eléctrico a más 60 grados y un infarto anterior extenso y lateral alto agudo con elevación del ST. Veamos otro ejemplo. Este es un electrocardiograma técnicamente bien realizado. El análisis sistemático muestra ritmo sinusal normal con frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, el QRS desviado hacia arriba y hacia la izquierda a menos 60 grados por el bloqueo de la rama izquierda que veremos más adelante, con una transición anormal por dilatación del ventrículo derecho hasta B4, B5, crecimiento ventricular izquierdo por ondas S profundas de B1 a B3, con índice de Sokolov de 35 milímetros. No hay evidencia de isquemia por test negativas, tiene lesión subendocárdica en D1 y ABL, secundarias al bloqueo de la rama izquierda, y lesión subepicárdica, elevación del ST en la cara anteroseptal, que puede ser secundaria a un infarto o al bloqueo de la rama izquierda. Existe bloqueo de rama izquierda porque hay R' en B5 y B6. En conclusión, muestra ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 80 por minuto, desviación del eje eléctrico a 60 grados, menos 60 grados, hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo izquierdo, bloqueo completo de la rama izquierda de las de His, con cambios secundarios del STT, a descartar un infarto agudo al miocardio anteroseptal. Todas estas alteraciones pueden estar asociadas
a diferentes patologías como cardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, estenosis aórtica, y tendrá que hacerse una correlación clínica con este electrocardiograma de acuerdo a las características del paciente. Analicemos este electrocardiograma. Técnicamente bien tomado, la calibración es apropiada, la línea isoeléctrica no tiene artificios, vemos el intervalo RR en la derivación de 2 larga y vemos que está rítmico, no hay presencia de arritmias, R positiva en D1, R positiva en ABF, el eje está en el cuadrante normal, a 45 a 60 grados, positivo de 1, de 2 y de 3, puede uno decir que a 45 grados, en este caso probablemente la isodifásica sea ABL, la perpendicular es de 2, por lo tanto el eje está a más 60 grados, el PR es de tamaño normal, menor de 0.20, la frecuencia cardíaca aproximadamente 75 por minuto, hay datos de crecimiento de la aurícula izquierda porque es una perimodal. Igual hay crecimiento ventricular izquierdo, R's grandes desde B2, lo cual sugiere también levorotación, o sea, la transición se va hasta B2. Y vean ustedes la elevación del ST en las derivaciones de la cara inferior de 2, de 3 de ABF, elevación del ST, con depresión del ST en B1, B2 y D3 como cambios recíprocos, no hay arritmias. En conclusión, este electrocardiograma sugiere ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 75 por minuto, eje eléctrico a más 60 grados, crecimiento de aurícula y ventrículo izquierdo, infarto agudo al miocardio con elevación del ST inferolateral. En este electrocardiograma podemos ver que hay P positiva en D1, D2 y ABF. El RR, intervalo es fijo, va a 72 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca, pero el PR está a 0.24 segundos. Quiere decir que es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Además, tiene crecimiento de aurícula izquierda y crecimiento importante del ventrículo izquierdo con la transición desde B2. El eje eléctrico está desviado hacia arriba y hacia la izquierda porque la isodifásica es de 2, la perpendicular es ABL, está a menos 30 grados por un bloqueo del fascículo antero superior. Podemos ver ondas T negativas prácticamente en todas las derivaciones, excepto en D3 y ABF, lo cual es de llamar la atención. Las características de la onda T negativa de ramas asimétricas, no hay desnivel negativo ni positivo del ST, ni tampoco hay arritmias. Por lo tanto, nuestro electrocardiograma en el análisis final sugiere ritmo no sinusal por PR prolongado con frecuencia de 66 por minuto, eje eléctrico a menos 30 grados, levorotración con transición en B2, crecimiento de cavidades izquierdas, isquemia subepicárdica anterior extensa y lateral con bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Los diagnósticos probables son cardiopatía isquémica, pericarditis y lo más probable una miocardiopatía hipertrófica con cambios secundarios de la onda T. Estudio de electrocardiografía con una técnica apropiada, bien calibrado. La onda P es positiva en D1, D2 y ABF, es sinusal. El RR es fijo. Como pueden ver, el PR es de 0.20 en límites máximos. Tiene S en D1, S en D2 y S en D3. Por lo tanto, el eje eléctrico no se puede sacar. Se denomina corazón punta atrás. Hay crecimiento del ventrículo derecho por R grande en B1 y B2. La transición corre hasta B5, por lo tanto está dextrorotado, sugiere dilatación de cavidades derechas y esto se asocia a elevación del ST de B1 a B4, lo cual nos determina el diagnóstico de infarto agudo al miocardio anteroseptal y no hay evidencia de arritmias. Por lo tanto, el presente estudio electrocardiográfico sugiere ritmo sinusal con frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, eje indeterminado por la presencia de S1, S2, S3, corazón punta atrás,
con crecimiento del ventrículo derecho e infarto agudo del miocardio con elevación del ST en región anteroseptal. Con esto resumimos el análisis electrocardiográfico. Este electrocardiograma presenta ritmo no sinusal por la presencia de PR prolongado de 0.24, por lo tanto es un bloqueo AB de primer grado. No hay arritmias. El eje eléctrico es indeterminado por la presencia de S1, S2, S3, corazón punta atrás, con crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda, ondas Q de B1, B2, B3, B4, D1 y ABL, propias de un infarto, necrosis antigua, con persistencia de la elevación del ST por un infarto agudo probable, lesión subendocárdica en las derivaciones de la cara inferior como imagen en espejo. No hay presencia de arritmia. Por lo tanto, este electrocardiograma sugiere bloqueo AB de primer grado con frecuencia cardíaca de 75 por minuto, eje indeterminado, infarto antiguo anteroseptal y lateral alto, infarto agudo anteroseptal, isquemia subepicárdica lateral baja por la presencia de ondas T negativas y lesión subendocárdica en la cara inferior sin arritmias. Este electrocardiograma muestra frecuencia cardíaca de 95 por minuto, P positivo en D1, D2 y ABF, con intervalo PR normal, es un ritmo sinusal, el eje eléctrico está desviado hacia la izquierda a más o menos 0 grados porque la isodifásica es ABF y D1 es positivo. Podemos ver en este acercamiento que no existen crecimientos auriculares, que existe elevación del ST en D2, D3 y ABF por un infarto agudo al miocardio, no hay lesión subendocárdica, hay presencia de onda Q en D2, D3 y ABF, lo que habla de un infarto antiguo, tal vez un infarto en evolución de varios días. Por lo tanto, este electrocardiograma sugiere ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 95 por minuto, eje eléctrico a más o menos 0 grados, sin crecimientos auriculares, sin crecimientos ventriculares, transición en B3, B4 apropiada, con presencia de lesión subepicárdica en cara inferior por un infarto agudo al miocardio, con ondas Q de necrosis en la misma zona que hablan de un infarto inferior antiguo, sin la presencia de arritmias. Por lo pronto damos por terminado este módulo, el módulo 9. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No dejen de vernos, no dejen de escucharnos. Les agradezco su atención en CardioScience. Gracias.